Y para cerrar un poquito los personajes más así destacados, quería también llamar la atención de un jugador que ha sido para mí la idea de divertirse con el fútbol, que es Mm. Ronaldinho, ¿no? Que daba gusto, bueno, además de ser tan habilidoso con la pelota, pues cómo disfrutaba, se le veía que disfrutaba jugando, ¿no? Entonces, Ujú. también qué mensaje hay ahí, ¿no? Para los chicos, para Mira, los jóvenes. Ronaldinho quizás es el ejemplo perfecto porque reúne todos los condicionantes de lo que es un futbolista a todos los niveles, ¿no? O sea, como sabes, tuve la suerte de hacer también la biografía de Ronaldinho, al igual que la de Messi. O sea, también estuve en Argentina hablando con todo el entorno familiar de Messi, también estuve en Porto Alegre para hablar con todo su entorno. Estuve con su madre, estuve con su hermano, con sus tíos, estuve en el colegio, estuve en donde empezó a jugar. Es decir, el entorno es muy importante. Y en Brasil, pues tú sabes que el fútbol es una religión, es un país donde la pelota también se cuida mucho, donde están los jugadores muy dotados técnicamente. Y Ronaldinho nació pues, en el gremio Porto Alegre, en un entorno muy futbolístico, porque su hermano también era jugador de gremio y su padre había jugado a fútbol, sus primos habían jugado a fútbol, bueno, y él era la alegría personificada, era un chico alegre, era un chico feliz, que desde muy jovencito ya empezó a jugar con la selección brasileña sub-15, sub-16, o sea, estaba llamado a ser una gran figura, ¿no? Y con 19 años ya era la gran figura, ¿no? Y su hermano dibujó muy bien su evolución. Es decir, él no quería ir a un equipo grande muy joven, él pensaba que tenía que salir de Brasil para ir a Europa, pero un equipo intermedio para pulirse y para aprender el fútbol europeo, y fue a Paris Saint-Germain. Y de Paris Saint-Germain, allí fue de donde le fichó el Barça en dura competencia con el United. Y Ronaldinho vino al Barça, y hay que agradecérselo, perdiendo dos cosas. Primero, el Barça en ese momento, en el 2003, en Europa era un don nadie. Como te he dicho antes, lleva 5 años sin ganar nada. Era un equipo en construcción. Acaba de ganar las elecciones en Laporta y venía pues, a un nuevo Barça, a un nuevo proyecto, ¿no? Y él sería la referencia. Pero claro, es que el Manchester United, el United era campeón de Europa, era un equipo que le pagaba mucho más dinero que le podía pagar el Barça, pero bueno, ahí el vicepresidente del Barça, que era Sandro Rosell, que había estado trabajando en Brasil, pudo convencerle, le vendió un proyecto muy chulo, que iba a ser aquí una referencia, y así fue. O sea, el Barça recuperó el prestigio, volvió a ganar ligas, volvió a ganar la Copa de Europa, la Champions, en el 2006 contra el Arsenal en París, y Ronaldinho era la referencia mundial y fue elegido el mejor jugador del mundo. Pero ¿qué pasó? Sabemos también que Ronaldinho pues, era un chico alegre, que le gustaba divertirse, que para el fútbol era muy importante, pero que también había otras cosas en la vida que también le gustaban. Y él en el 2006, cuando el Barça pierde de manera incomprensible la Copa de Clubs en Tokio, a la que tuve el honor de asistir, a partir de ahí fue cayendo, ya dejó de rendir como tenía que rendir, marcaba goles a cuentagotas, daba espectáculos a cuentagotas. ¿Y a dónde voy? Pues que hay jugadores que no tienen esa ambición para permanecer en el top tanto tiempo, pues como Messi o Ronaldo, como Nadal en el tenis, como Arantxa en el tenis antiguamente, hace años. Es decir, yo no entiendo, es que llevas muchos años en el mundo del fútbol, llevas muchos años a pleno rendimiento, siendo profesional, tienes que entrenar cada día, tienes que mantener un sacrificio a la hora de comer, de horarios de dormir, bueno, te tienes que cuidar, ¿no? Y Ronaldo sencillamente, bueno, dijo, pues mira, yo ya no quiero ser el mejor del mundo, yo ya con lo que he conseguido tengo bastante, y obviamente fue en decadencia. Bueno, es respetable. Yo creo que él con 28 años hubiera podido estar en el top mundial el tiempo que hubiera querido, porque era tan bueno que era Sí, irrepetible, sí, pero bueno, no quiso. Entonces el Barça lo traspasó al Milan, del Milan se fue a Brasil, y obviamente la figura de Ronaldinho
decayó, ¿no? Pero esa imagen de ese Ronaldinho alegre, jugando de manera espectacular, haciendo un fútbol, un juego bonito, ¿no? Que era lo que se acuñó en Brasil, ¿no? El juego bonito, pues se lo tenemos que agradecer porque nos hizo disfrutar muchísimo de fútbol, ¿no?